Soy Carlos Flores Urbina. Bienvenidos a mi podcast del Caribe y otros tulipanes. Soy Samario, biólogo, un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Episodio 4. Santa Marta. Santa Marta tenía tren. Por allá, a comienzos de los años 80, el tren llamado Expreso del Sol hacía el recorrido entre Bogotá y Santa Marta, y era, después del avión, el medio de transporte más utilizado por los estudiantes costeños que asistían a las universidades bogotanas. En un recorrido de más o menos 24 horas, según decía oficialmente la empresa de Ferrocarriles de Colombia, el tren que partía desde la monumental estación de La Sabana se desplazaba sobre los 1000 y pico de kilómetros de la línea férrea, haciendo paradas en las estaciones siempre llenas de vida de La Dorada, Puerto Berrío, Barranca Bermeja, Gamarra, Chiriguaná, Fundación y Aracataca, entre otros. Me acuerdo que ese frío y lluvioso viernes de junio, por ahí a las 2 de la tarde, el mismo día en que terminábamos clases y exámenes en las universidades, llegué junto con mi hermano y un grupo de amigos de Santa Marta y Barranquilla a la estación de La Sabana, un edificio gigante de estilo neoclásico, ubicada en la calle 13 con carrera 18, en lo que creo que hoy se conoce como la localidad de los Mártires. Antes de entrar a la estación se nos dio por ir un momento hasta la Plaza de España, que era básicamente una plaza de mercado, y fuimos a comprar unas fresas, mandarinas y otras frutas para ir comiendo durante el viaje. Ese era también el lugar preferido de los raponeros, que a esa hora del día estaban pilas para robar lo que sea al que diera papaya. Ahí también estaban los gamines que esperaban cualquier oportunidad para meterse sin pagar en el tren e irse a pasar vacaciones a Santa Marta. Vamos la vela para mí, oiga, vamos la vela. Después de comprar las vainas, atravesamos la calle 13 y regresamos a la estación emocionados y listos para embarcarnos rumbo a Santa Marta. Para todos nosotros las vacaciones comenzaban allí mismo, y a partir de ese momento todo sería parte del paseo. Algunos fueron a los baños, otros subieron un momento al mezzanini, que era donde funcionaba la cafetería de la estación, y yo me quedé en la sala de espera, sentado frente a unos ventanales inmensos, que eran como los elementos muy característicos de ese edificio. A mi lado estaba un empleado de los ferrocarriles que le explicaba a otra persona, creo que era un pasajero que no estaba seguro si montarse o no en el tren, que en todo el trayecto había 2 cambios de tripulación, una en la estación México y otra en Gamarra, y que al llegar a Santa Marta se cambiaba nuevamente de tripulación para el viaje de regreso a Bogotá. En esas mismas estaciones también abastecían al tren con combustible, ACPM, que era lo que usaban esas locomotoras. El man le contaba al pasajero que el tren era muy seguro y decía algo como, bueno, mire, es un 90-95% seguro, casi nunca hay accidentes. Los que se descarrilan son los de carga. Y sí, bueno, en la vía, pues, en ciertas partes hay unas fallas geológicas o fallas de terreno. Pero usted no se preocupe, a lo largo de toda la línea hay unas cuadrillas de mantenimiento y revisión de la vía. Además, el tren aquí anda muy despacio, por ahí entre 40 a 50 kilómetros por hora. Eso va muy despacio, porque es que la carrilera aquí en Colombia es de apenas 96 centímetros. Mientras que en el resto del mundo es de 1,44 m y entonces allá tienen más estabilidad y no hay tanto peligro y van muy rápido. Pero usted no se preocupe, 96 centímetros también es seguro. Claro que, pues, hay unas curvas en el camino con un peralte muy berraco, decía el señor, en las que para cogerlas el maquinista tiene que bajar la velocidad bastante, porque si las coge muy rápido, bueno, ahí sí, el tren
sigue derecho y ya, tremenda volcada, ¿no? Pero lo que le digo, cuando hay accidentes es por fallas humanas, señor, porque estos aparatos por sí mismos son muy supremamente seguros, ¿no? Yo no sé si al final ese señor, ese pasajero se montó y viajó con nosotros, no lo sé. Ah, y como para consolarlo le decía, y si quiere puede comprar pasaje en el coche litera, donde tiene camas y puede dormir tranquilo todo el viaje y no darse cuenta de nada, ¿ah? Y también hay un coche restaurante, mejor dicho, usted puede disfrutar del viaje mucho más que en un bus. Bueno, pero de todos modos para nosotros esos cuentos no eran razón para tener miedo y no viajar en el tren. Cuando ya la gente se afanaba para embarcar, reconocí a lo lejos a un viejito que llevaba de la mano a un niñito de 8 a 10 años. Debía ser su nieto. El señor, de piel morena y canas encrespadas y caminando pausado pero firme, era amigo de mi abuelo y vivía en una casa esquinera sobre la calle de La Sequia, muy cerca de la antigua línea del ferrocarril que bordeaba todo el centro de Santa Marta. Todos nos apresuramos a subir al tren y a buscar nuestros puestos. Una vez instalados, el tren arrancó sin contratiempos e inició su desplazamiento por la empapada sabana de Bogotá. Rápidamente, Facatativá quedó atrás y así inició el descenso hacia las tierras cálidas y húmedas del valle del río Magdalena. Un poco antes de llegar a La Dorada y mientras cruzamos el puente de 800 metros sobre el río Majestuoso, pudimos ver allá abajo a los pescadores lanzando sus atarrayas mientras luchaban contra la fuerte corriente. Y llegamos a La Dorada, como ya dije, la estación México era que se llamaba eso, a eso de las 4 de la tarde. Según el itinerario oficial, la parada sería de solo 20 minutos, máximo media hora. Pues allí estuvimos 6 horas parados. No hubo explicaciones, solo rumores que recorrían de boca en boca los angostos pasillos del tren, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Que un daño hidráulico en la locomotora, que un percance con unas vacas en la carrilera, que falta de agua para los baños, y hasta dijeron por ahí que un infarto que había sufrido el maquinista. Todas esas fueron las razones, más bien chismes del pasillo, diría yo. Pero nadie supo jamás, y a ciencia cierta, la razón de la tardanza. A las 6:30 de la tarde, en medio de ese calor sofocante y cuando ya la oscuridad se apoderaba de la estación, los vendedores ambulantes, que ya habían vendido todas sus provisiones, empezaron a marcharse para sus casas. Y de repente la estación quedó en completo silencio. Tampoco se movía ni una hoja en los árboles que estaban por ahí. Y los pasajeros estábamos como espectadores boquiabiertos de esa obra teatral intempestiva. Y nos mirábamos unos a otros así como, ¿qué pasa aquí? De repente, el silencio y el sosiego se vieron interrumpidos por un sonido continuado y bronco que poco a poco iba en aumento. Los pasajeros seguíamos paralizados. Solo un pelado de Gaira, que estudiaba segundo o tercer semestre de medicina en la Universidad Nacional, se asomó por la ventana y mirando hacia el camino que iba hacia el río, gritó de repente, ¡Mierda! ¡Ahí vienen los mosquitos! En unos segundos, todos los vagones quedaron envueltos en una nube oscura de millones de mosquitos y jejenes. El zumbido ensordecedor se apoderó de la noche y los bichos de nuestros cuerpos. Todos empezamos a buscar maneras de protegernos. De los maletines que habíamos arrumado debajo de las sillas, volvimos a sacar rápidamente las chaquetas y los suéteres que pensábamos que no íbamos a volver a necesitar en el mes y medio siguiente. Y aunque el calor se hacía cada vez más insoportable, había que cubrir cada centímetro de la piel para evitar las picaduras. Por su parte, los viejos que viajaban en el vagón encendieron rápidamente sus tabacos, produciendo así un humo espeso que asfixiaba
tanto a los mosquitos como a los pasajeros. ¡Qué pesadilla! Y otros en medio del desespero se bajaban y corrían como locos y sin rumbo fijo hasta internarse en las calles solitarias de la población. Hasta el día de hoy siempre he pensado que algunos de ellos nunca jamás regresaron al tren y fueron devorados por los caimanes allá del río Magdalena, yo no sé. En todo caso, durante hora y media, o más o menos, no sé, los mosquitos saciaron con nosotros su sangre de sed. Su sed. su, su sed de sangre. Cuando por fin se fueron, dejaron una estela de devastación y dolor sobre el campo de batalla en el que se habían convertido los vagones. Quejidos por todas partes y un panorama de cuerpos sudorosos y malolientes amordazados de la cabeza a los pies o de pieles descubiertas con unas ronchas impresionantes. Recuerdo que el pelado de Gaira, como si estuviera en un hospital de guerra, caminaba por todo el pasillo esquivando los cuerpos esparcidos por todos lados y ofrecía cucharadas de curarina o sobos con menticol para aliviar el escozor. A las 10 de la noche, y sin previo aviso, el tren emprendió nuevamente su marcha. Nadie preguntó, nadie dijo nada. Solo escuché una voz suave y tranquila detrás nuestro que decía: todo es parte del paseo. El cansancio nos venció a todos. Dormimos hasta que, como a las 3 de la madrugada, el tren se detuvo en Barranca Bermeja. No fui capaz de moverme de mi asiento ni para asomarme a la ventana. Volví a dormir profundamente sin importar los quejidos de la gente ni los alaridos de dos cerdos con los que unos campesinos santanderianos descamisados acababan de subirse al tren. Y tampoco me molestaron los gritos que provenían del vagón de más adelante, donde dos policías trataban de bajar arrastrando a un ladronzuelo. Cuando el sol apenas despuntaba, volví a abrir los ojos. Miré a mi hermano, que ya estaba despierto, y le pregunté por dónde íbamos. Imaginé que nos habíamos detenido en Bosconia o en Fundación. Y mi corazón empezó enseguida a latir bien rápido, imaginándome que ya en un par de horas volvería a ver el mar azul profundo de mi tierra cuando el tren cruzara por el puente de la Quebrada del Doctor, ahí cerquita de Santa Marta. Pues con cara de desconsuelo mi hermano respondió que aún estábamos en Barranca Bermeja, ¿no? Desde esa madrugada el tren, el famoso Expreso del Sol, no se había movido ni un solo milímetro, ¿no? Sacamos fuerzas de donde ya no teníamos y bajamos a buscar algo para desayunar en los tenderetes de la calle de la estación. Encontramos de todo: huevos duros, aunque ya fríos, yucas refritas, almojábanas, chicharrones, tinto en totumas y, naturalmente, la insípida changua de la región. Después de recorrer la estación de un lado a otro, logramos comprar 2 arepas fritas, 2 buñuelos y 2 vasos de avena con hielo. En eso, el agudo y penetrante silbido del tren nos avisó que ya estaba listo para partir. Corrimos hacia nuestro vagón y logramos treparnos en las escalinatas en el momento en el que el tren iniciaba su marcha. Yo decidí no volver a sentarme. Disfruté de ese amanecer en el estribo del tren, agarrándome así fuertemente con una mano y descolgando mi cuerpo hasta casi tocar con la otra los pastizales amarillentos que atravesábamos. Ahí en las escalinatas iba también un turista chileno que se había embarcado en Barranca Bermeja con rumbo a Santa Marta. Su historia me resultó siempre fascinante. Nos dijo que había venido a Colombia inspirado por García Márquez. Se había leído 100 años de soledad y le gustó tanto que entonces decidió viajar a conocer a Macondo, su tren, sus pueblos, sus personajes. El man estaba fascinado por todo y con todo. No dejaba pasar nada y tomaba fotos permanentemente.
El tren bajaba su velocidad cuando atravesaba pueblos pequeños o caseríos y hacía sonar su pito. El fuerte trepidar de su paso hacía temblar la tierra y producía cierta opresión en el pecho. Los pelados de esos pueblos salían corriendo descalzos al lado y lado del tren y nos gritaban quién sabe qué vaina. El tren nunca pasaba desapercibido para esas poblaciones a lo largo de la vía férrea. Era la vida de todos esos pueblos. Era por donde llegaba y se iba la gente, el amor, los sueños, las tristezas. Con el tren llegaban los alimentos y salían los productos para la venta. Por ahí llegaban las noticias, los cuentos, los chismes. El tren era la vida. El resto del día, los pasajeros entraban y salían del restaurante. Era un vagón acondicionado especialmente con una barra donde se vendían cervezas, gaseosas, café con leche, chocorramos, hojaldres, pan de dulce. Y a la hora del almuerzo se podía pedir un plato de churrasco delicioso ahí, con yuca o papas criollas. Lo barro era que nunca tenían suero para las yucas. Había unas 15 o 20 mesas de madera con un borde metálico ahí en el restaurante y poltronas de cuero verde, acolchonadas, tanto en las sentaderas como en el espaldar. Y los ventanales de vidrio, a diferencia a los de los vagones, siempre iban cerrados. Solo unas claraboyas en el techo dejaban entrar suficiente aire exterior, el cual circulaba por todo el espacio con la ayuda de unos abaniquitos colgados en las paredes del restaurante. Ese bar-restaurante, el vagón, era atendido por un tipo alto, de piel cobriza y cabeza cuadrada. Tenía los pómulos pronunciados, los ojos como achinados y el pelo negro, azabache y grasoso. Era un pescador de la subienda que fuera de temporada trabajaba para los ferrocarriles nacionales. Era de Guarinocito, en Caldas, un pueblito a orillas del Magdalena entre Honda y La Dorada. Se llamaba Miguel, me acuerdo, y con su voz de trueno, que ni el traqueteo del tren podía apagar, inspiraba respeto, pegándole gritos a aquellos que ponían los pies sobre las poltronas o sobre la mesa. Alrededor de las mesas del restaurante nos reuníamos a jugar dominó, a hablar paja, o para cantar versos y coplas vallenatas. Nunca faltó en un viaje de esos un músico. Siempre encontrábamos entre los pasajeros a un guitarrista, un trompetista o un acordeonero. Ya en la tarde, el tren cruzó raudo y alegre y sin más contratiempos las extensiones ganaderas con cercas de Matarratón de Chiriguaná, las siembras de millo del Cesar, y cuando ya el sol empezaba a perderse en el horizonte, los campos de algodón del Ariguaní. Siendo ya de noche, nos internamos en los cultivos de guineo de la zona bananera. En las estaciones de Fundación y Aracataca los vagones se llenaron de racimos de guineo verde, plátano, bultos de yuca y cuanto producto se da por esos lados. El chileno no perdía detalle y el flash de su cámara iluminaba permanentemente todo el vagón. Llegamos a Ciénaga a eso de las 10 de la noche. En la estación no había ni un alma. Allí se bajaron los estudiantes barranquilleros que a esa hora tratarían de tomar un bus intermunicipal que los llevara hasta el puente Pumarejo. El tren prosiguió su marcha cruzando con gran estruendo los puentes sobre el Córdoba, el Toribio y el Doctor. Y el olor a mar, por fin, ya entró al tren e inundó todo. Y a pesar del cansancio, todos los pasajeros tenían una expresión luminosa y de felicidad. En el preciso instante en que nuestro vagón cruzaba el puente metálico y brillante sobre el Gaira, el tren se detuvo bruscamente. A lo lejos se empezaron a escuchar disparos y desde el pueblo llegaban alaridos de mujeres y llantos de niños desesperados. Sin entender lo que ocurría y al sentir la cercanía cada vez mayor de los disparos, todo el mundo se tendió en el piso del vagón buscando refugio debajo de los asientos. Después de media hora en la que sentimos silbar las balas sobre nuestras cabezas, de verdad, el tren reinició su marcha.
Al parecer todo se había tratado de un enfrentamiento entre la policía y unos marimberos que protegían un cargamento de marihuana oculto en una de las casas de ahí de Gaira. Poco antes de la medianoche, el tren avanzaba sigiloso por los barrios de la zona norte de Santa Marta. A las 12 en punto hizo su ingreso a la estación norte, que quedaba donde están ahora los patios de la sociedad portuaria. Como ya suponíamos, pues nadie nos esperaba. Mis papás sabían que habíamos salido de Bogotá el día anterior, pero también sabían que el momento de nuestra llegada era incierto. Para ellos, al igual que para muchos de los que alcanzamos a disfrutar del Expreso del Sol, cada viaje era una aventura llena de sorpresas. Cuando nos dirigíamos a tomar el taxi para irnos a la casa, escuché nuevamente detrás de nosotros aquella voz tranquila y grave que volvía a decir: todo hace parte del paseo. Me giré rápidamente buscando de dónde salía la voz y era aquel viejo que había visto en la estación de La Sabana casi 40 horas antes. Llevaba a su nietecito de la mano y el niño, quizás repasando cada escena de la película que le había tocado vivir, y más despierto que cualquiera de nosotros, sonreía feliz de aquel lado. En el episodio de la próxima semana les voy a echar un cuento que algunos pensarán que es bien raro, pero les aseguro que les va a gustar. Es algo que tiene que ver con los árboles que nos rodean. Así que pilas pues, no se lo vayan a perder, y para que no se lo pierdan pueden seguir este podcast o seguirme en la cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes. Allí, como saben, cada jueves pongo un post recordándoles que ya salió el nuevo episodio, cada jueves, ya lo saben. Nos vemos entonces la próxima semana. Soy Carlos Flores, gracias por escucharme y chao.